Señoras, señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos al comienzo de la jornada el MPBA, un modelo de gobierno abierto, organizada por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, en el marco del programa Proyecto Universidades 2023 del Ministerio Público. Se encuentran presentes autoridades de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, autoridades de la Universidad de Morón, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, disertantes, profesores y alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, señoras y señores. Para dar comienzo, escucharemos la palabra del doctor Walter Fernández, decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra universidad, sobre todo que por ahí quienes no conforman nuestra comunidad, sobre todo tener la presencia que nos enorgullece de contar con el doctor Contegrán, con la doctora María José Rodríguez, con la doctora Carolina Crispiani, y también nos va a representar en el estrado el doctor Fernando Bellido, magistrado y docente de nuestra escuela superior. En la antesala un poco de esta charla, departíamos con todos, la mayoría de quienes me acompañan acá en la primera fila, de la importancia de este encuentro y, digamos, no en vano está escrito el Ministerio Público de Buenos Aires, un modelo de gobierno abierto. Y creo que es el mejor ejemplo, junto también con las diferentes asociaciones, colegios públicos, todos los ministerios públicos, la cercanía con el ciudadano y con aquella persona que busca la protección de sus derechos y de sus intereses. En televisión dicen que el tiempo es tirano. Hay también una canción muy famosa, muy célebre de los 80, que es El tiempo es veloz. Así que no quiero interrumpir más y simplemente dejar en el uso de la palabra al señor Procurador General ante la Suprema Corte, el doctor Julio Contegrán. Muchas gracias a usted. Agradecemos las palabras de apertura y damos paso entonces, como se anunciara, a la primera disertación en esta jornada, que estará a cargo del señor Procurador General, doctor Julio Contegrán, y abordará la política comunicacional del MPBA y sus fines institucionales, un modelo de gobierno abierto. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. Hoy he traído esta voz sensual, yo diría medio, mi padre hubiese dicho en este caso, alpistera, para los jóvenes que tal vez no interpreten una cuestión solapada en el calificativo. El whisky se hace con alpiste, pero no es el caso. Es un tema del frío y estas cuestiones que enfrentamos. Muchas gracias. Ahora me escuchan. Les pido disculpas si por el tono de mi voz algunas cuestiones no se entienden, no se interpretan, no alcanzan a escucharse. Espero que sí. Probablemente ustedes, después de concluidos estos 15 minutos que se me han asignado rigurosamente, agradezcan que el tono de voz mío es muy bajo y no se entiende. Yo tengo que agradecer muy profunda y sinceramente, diré muy emotivamente, a las autoridades de la Universidad de Morón por habernos abierto las puertas de su casa. Nosotros interpretamos estos actos de apertura y de ingreso a un hogar en un sentido muy profundo y casi diría trascendente. De allí que
la posibilidad de compartir con la comunidad académica, los alumnos que veo, con la ansiedad propia de esa edad tan agradable de la vida, tan rica, tan creativa, los profesores, muchos integrantes de nuestro Ministerio Público o de la Administración de Justicia, es decir, en definitiva del Poder Judicial, esa apertura a la casa y el ingreso nuestro a vuestra casa es muy emotivo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, los responsables del Centro de Capacitación de la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en la persona de la doctora Ana Hernández y a todos los que lo integran, al Centro de Información Jurídica de la Procuración General del Ministerio Público bonaerense, en la persona de la doctora María José Rodríguez y a todos quienes lo integran, que hacen una tarea de alto nivel de excelencia. Muchas gracias al Colegio de Abogados, con la presencia de su presidente y otros integrantes del Consejo Directivo, del Colegio de Magistrados, de igual manera, su presidente departamental, vicepresidente del Colegio Provincial y a otros integrantes del Consejo Directivo, otros integrantes de asociaciones intermedias también del Departamento Judicial de Morón. Muchas gracias. El objetivo de este encuentro es un objetivo muy importante para el Ministerio Público. Nosotros hemos diseñado hacia fines del año pasado y hemos comenzado a implementar durante este año lo que denominamos el Programa Universidades 2023, que es una modalidad de aproximación, de incorporación, de articulación con el sistema universitario por parte del Ministerio Público a fin de trasladar al ámbito académico un proyecto institucional en función de varias razones. Una de las razones es que el canal de comunicación que implica el sistema universitario es un canal muy rico, muy activo, tiene la vivencia propia de todos sus integrantes, la riqueza de la experiencia de sus directivos, de su cuerpo académico, la riqueza inigualable y a cierta altura de la vida como la mía, inaccesible de la juventud, con todo su futuro, el horizonte lejano, su deseo de progresar, de hacer cambios realmente trascendentes y transformadores en el ámbito social para mejorar al prójimo, estos objetivos propios de la edad joven que se ven en sus caras, en sus deseos, en sus ansiedades. Pues bien, todo esto es algo que nosotros compartimos. De allí entonces, en segundo lugar, que se explique por qué el programa Universidades 2023. Porque todo eso que se encuentra en una comunidad universitaria forma parte de nuestro diseño institucional, de nuestro plan estratégico, de nuestro programa de gestión, de nuestros objetivos. También en nuestra organización, que se desenvuelve en todo el territorio provincial, en 20 departamentos judiciales, coexiste la experiencia y la juventud. La experiencia con lo vivido y con lo que se ha hecho, y la juventud con el objetivo de mejorar y alcanzar aquellos fines propios de la institución. Este programa Universidades 2023 se articula con el
eje conceptual propio de nuestra organización para el año 2023, que es la comunicación. Nosotros lo que pretendemos es unirnos a las universidades en los objetivos comunes, venir a los ámbitos académicos y compartir con ustedes nuestros proyectos. Y en particular en este año, comentar algunos aspectos centrales de lo que es la estructura institucional del Ministerio Público en el formato del concepto de gobierno abierto, que es un concepto de modernidad, que es propio y que se ha desarrollado mucho en el ámbito privado, pero que nosotros pretendemos también que se entienda, que se desenvuelve viva y activamente en el ámbito público, y por ese motivo queremos ser un ejemplo de gobierno abierto en el ámbito de un sistema público. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tiene un formato singular. De acuerdo a lo que establece el artículo 189 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público integra el Poder Judicial. Esto se ratifica desde el punto de vista teleológico, es decir, de los fines, y conceptual en los artículos 1 y 3 de la Ley 14.442, que es nuestra ley orgánica. Esto no es así en otras jurisdicciones. Hay jurisdicciones en las cuales el Ministerio Público es un órgano extrapoder. Funciona diferenciado en su totalidad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En otros casos, el Ministerio Público forma parte del Poder Ejecutivo. Un ejemplo tal vez muy conocido es el de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Procuración General es en rigor el Departamento de Justicia. Algo semejante a nuestro Ministerio de Justicia. En la República Argentina los modelos son diversos en las 24 jurisdicciones, incluidas todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la jurisdicción nacional. Otra particularidad de nuestro formato es que las 3 áreas de gestión, el Ministerio Público tutelar, que integra a los asesores de niños, niñas y adolescentes y de personas que tienen alguna restricción en su capacidad de ejercicio por cuestiones vinculadas a un padecimiento mental, y los curadores, eventualmente de estas últimas personas, el Ministerio Público de la Defensa, en segundo lugar, y el Ministerio Público Fiscal, están todos reunidos en un solo organismo. Esto tiene una matriz institucional de orden constitucional en nuestra provincia. Esto no es así en otros lugares. En muchos lugares, por ejemplo, a nivel nacional, cada una de las 3 áreas de gestión tiene plena autonomía. Esta particularidad, estas 2 particularidades, hacen de esta organización una institución singular. Integra el Poder Judicial e integra el Poder Judicial reuniendo a las 3 áreas de gestión. Nuestro Ministerio Público es muy especial por estos motivos. Dentro de este formato, los artículos 1 y 3 de la Ley 14.442 determinan con claridad los objetivos institucionales y definen nuestro plan estratégico. El proyecto institucional y el plan estratégico están claramente definidos en función de los objetivos que establecen estos artículos, particularmente el primero, que dice
que el Ministerio Público, encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Carácter constitucional, la naturaleza judicial y el formato unificado de las tres áreas de gestión se ordenan a partir de este imperativo que establece el artículo 1, que da las bases de sustentación del diseño de nuestro plan estratégico, de nuestro proyecto institucional, que encuentra como fin último su causa primera, como sucede en todo ámbito de carácter jurídico institucional, que es la persona y su dignidad. La persona y su dignidad son nuestra causa primera y nuestro fin último. De allí entonces que este principio y este fin, que es la defensa de la persona y la tutela de su dignidad, actúan sustancialmente y además tienen una fuerza hermenéutica, es decir, metodológica, de una enorme importancia. ¿Por qué? En la práctica. Presentada una cuestión a discernir respecto de alternativas en orden a la decisión, sea de la gestión, de la actuación o de la definición de algún comportamiento institucional, la respuesta debe surgir a partir de este interrogante. El accionar debe estar determinado en función del siguiente interrogante. ¿Cuál de las alternativas privilegia la tutela y protección de la persona y su dignidad? Y a partir de allí definir la acción. De allí la importancia. Ese objetivo primario, causa primera y fin último, nosotros y sus fines determinados en el artículo 1 han sido complementados desde el punto de vista de la organización y de la actuación, del diseño y rediseño de los planes, por distintos ejes conceptuales que hemos ido proponiendo a toda la estructura del Ministerio Público durante estos años. En el año 2017 propusimos reflexionar y definir comportamientos de acción a partir de la idea de la unidad en la diversidad, que es algo de una enorme riqueza para nuestra organización, pero que en rigor de verdad es un axioma que tiene actuación propia, vida propia y determinación del funcionamiento de la sociedad y de todas las organizaciones, unidad en la diversidad. Para el año 2018 propusimos reflexionar sobre el hecho de que nuestra organización se insertaba y se desenvolvía dentro de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que tiene no solo un carácter técnico-tecnológico, sino un carácter cultural. Esta cuarta revolución industrial no es una tecnología determinada como sucedió con las anteriores, la mecanización la primera, la electrificación la segunda, la automatización la tercera, sino que está determinada por la interconectividad superintensiva y la desmaterialización de los procesos en un marco de globalización, en el cual, como alguien ha dicho muy bien, estamos todos conectados, pero no comunicados, haciendo un juego de palabras muy importante. De allí la importancia de profundizar los mecanismos de comunicación y de unión entre las personas en un proceso de cierta conectividad. En 2019 dijimos, trabajemos sobre la noción de sistemas, conjunto más o menos ordenado de elementos que interactúan entre sí en base a una estructura, una morfología determinada. La importancia que esto tiene. En el 2020, este principio lo propusimos a fines del 19, quiero rescatar la fecha,
En el 2020, principio eje conceptual propuesto a fines del 2019, agregamos la idea de complejidad. Los sistemas no son sistemas simples, dijimos. Son sistemas complejos que tienen características propias de la complejidad, dificultad de comprensión, problemas en la determinación de sus dinámicas intrínsecas y sobre todo imprevisibilidad, fines del 2019, para el 2020. No hace falta desarrollar demasiado respecto de qué tan imprevisible fue el sistema, incluso el sistema mundial en 2020, donde apareció una circunstancia que alteró radicalmente todo el funcionamiento de las organizaciones y de la sociedad mundial. Para el 2021 propusimos el eje de la confiabilidad. Nuestra organización, dijimos, tenía que crecer en confiabilidad. La sociedad debe confiar en nosotros para poder alcanzar los objetivos. Sin confianza no se puede trabajar por fiscales, defensores, asesores, la Procuración General, el procurador, sus secretarios, etc. Para el 2022 la noción de equilibrio. No hay una espontaneidad de las organizaciones hacia el equilibrio. El equilibrio es algo que debe buscarse. De algún modo, lo connatural a las organizaciones es una tendencia a cierto desequilibrio. Por eso hay que planificar para alcanzar modelos de equilibrio. Y en el 2023 la comunicación. En conjunto, y como un instrumento importante para trasladar esta idea de la comunicación, hemos propuesto entonces trabajar sobre el modelo de gobierno abierto, al que se referirá con alguna profundidad mayor la doctora María José Rodríguez, al exponer algunos de los elementos que lo caracterizan y que hacen de nuestro sistema, de nuestra organización, efectivamente, un modelo de gobierno abierto. El gobierno abierto, muy brevemente, y voy cerrando mi participación, tiene 4 elementos que lo caracterizan: la integridad pública, la transparencia, la innovación abierta y la participación, la colaboración o co-creación. Si nosotros tomamos esos 4 elementos y los solapamos respecto de nuestro proyecto institucional, vamos a verificar cómo muchos de los subproyectos o subprogramas encuentran explicación en cada uno de estos elementos constitutivos. Por ejemplo, rápido, integridad pública, la reformulación y reestructuración del modelo de control disciplinario, la sanción del Código de Ética Disciplinario, el primero en la República Argentina para un poder judicial, por resolución 32 de 2019, el reordenamiento del sistema de auditoría, avanzando sobre instrumentos de auditoría ex ante, ex post, concomitantes, sorpresivos, la puesta en marcha del régimen de declaraciones juradas, que dicho sea de paso, para integrantes del Ministerio Público, vence la presentación anual este 31 de agosto, por si alguno todavía no lo ha presentado. La transparencia, que es la apertura, en definitiva, de cuanto se hace dentro de la organización y mucho más. El Centro de Información Jurídica, que coordina y conduce la doctora Rodríguez, al que se va a referir. También el régimen de declaraciones juradas, por cierto, el plan de infraestructura y contrataciones, abriendo los procesos de contrataciones. En cuanto a la innovación abierta, el programa MPBA 2050, que recibe proyectos de todos los lugares de los 20 departamentos judiciales para integrarlos a proyectos de innovación tecnológica. El sistema de policía judicial, algunos integrantes están hoy aquí, está en curso el concurso
para cubrir algunos cargos de la Policía Judicial, tremendamente importante. No es una fuerza de seguridad, ¿eh? Son inspectores, detectives, investigadores y toda la estructura tecnológica de soporte de esas actividades. El centro de capacitación, que como dije, representa a la doctora Ana Hernández, que está aquí y ha tenido mucho que ver con esto. En cuanto a la co-creación y colaboración, que es la generación de nuevos espacios de encuentro para la mejora continua del servicio de justicia, con el programa MPBA Sociedad, que es la presencia del Ministerio Público en las escuelas, transmitiendo nuestros conocimientos, nuestra actividad, escuchando las necesidades e intereses de los jóvenes, niños y jóvenes que participan del proceso educativo. El programa MPBA en barrios vulnerables, con la presencia de integrantes del Ministerio Público en distintos barrios vulnerables de nuestra provincia. El desarrollo del mapa interactivo de asistencia a las víctimas, que recomiendo conocer y difundir, está en nuestra página mpba.gov.ar, es el MIAV, Mapa Interactivo de Asistencia a las Víctimas, el mapa de la provincia, con la posibilidad de escribir el domicilio de la persona víctima o posible víctima y que automáticamente le indica dentro de la provincia los lugares más cercanos a los que puede concurrir para conseguir asistencia o realizar las denuncias. Por favor, ayúdennos a difundir el MIAV, es muy importante. Permite custodiar a tiempo a nuestras víctimas, salvar situaciones extremas y eludirlas. La participación de nuestro Ministerio Público en el Patronato de Liberados, el desarrollo de la aplicación Mi Seguridad, que hicimos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad, que es una aplicación que se puede cargar en el teléfono móvil o en la computadora fija y desde la cual se puede hacer una denuncia sin concurrir a una comisaría o a una fiscalía. No ha tenido un conocimiento suficientemente expandido. También les ruego, conozcan esta aplicación, instalen esta aplicación, difundan esta aplicación. Los mecanismos de integración interinstitucional, diversos casos de convenios con áreas del Poder Ejecutivo, provincial, nacional, con los municipios. De hecho, hoy firmamos un convenio muy importante con el municipio de Morón antes de venir para acá. Convenios con las organizaciones que reúnen a los bancos e instituciones financieras para trabajar respecto de los fraudes financieros y fraudes electrónicos. En fin, distintas actividades que pueden ser y proyectos que pueden ser bien analizados en el formato de gobierno abierto. En definitiva, sustentándonos en el eje de la comunicación, la necesidad de transmitir cuanto hacemos para favorecer esta actividad institucional y el formato de gobierno abierto, que no significa ni más ni menos en el fondo que decirle a la población, a los cuerpos intermedios, a otras áreas de los poderes ejecutivo, legislativo y también judicial de nuestra jurisdicción y de otras jurisdicciones. El Ministerio Público es una organización abierta, que escucha y quiere ser escuchada, que realiza la tarea en la convicción de que está cumpliendo con el bien común y que da respaldo necesariamente a todos quienes actúan en procura de resguardar la armonía y la paz social en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar a la doctora María José Rodríguez entonces. Muchas gracias. Agradecemos la disertación del doctor Julio Contegrán y a continuación la responsable del Centro de Información Jurídica, CIJUR, el MPBA, doctora María José Rodríguez, va a exponer sobre
el Centro de Información Jurídica del MPBA, CIJUR, objetivos y contenidos, especial referencia al cuaderno temático Legitimación Procesal del Ministerio Público en sus 3 ramas. La escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Realmente un gusto estar acá en esta Escuela de Leyes, Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón. Agradecemos profundamente al doctor Walter Fernández, decano de la Escuela Superior de Leyes de la universidad. También un gusto encontrar acá al doctor Carlos Loturco, secretario académico de la universidad, realmente amigo de tantos años, más vale no decir cuántos, ¿no, Carlos? Realmente agradecemos también al doctor Jorge Frega, presidente, que lo acabo de ver hace un rato, Jorge Frega, presidente del Colegio de Abogados de Morón, que hizo todos los contactos con el doctor Millán para que este evento fuera posible, con el doctor Millán y con el decano, el doctor Walter Fernández. Agradecemos también a los organizadores de este evento por la Procuración General, a la persona de la doctora Ana Hernández, de Mateo Laborde, de Gabriel Rubiet. Muy singularmente agradezco a los integrantes del Centro de Información Jurídica, el CIJUR, que hoy estamos presentando, a la persona del doctor Cristian Millán, de la doctora Weber, Norma Weber, Abril Castro Lectaler, Alejandro Braga y Victoria Kiliat, que está allá en el fondo. También muchísimas gracias, aunque ya tuvo que retirarse en este momento, al doctor Contegrán, que siempre crea estos espacios virtuosos, y pongo el acento a la palabra virtuoso, palabra que hoy vamos a ver mucho en el tema de hoy, espacios virtuosos de reflexión intelectual a la par que gestionamos, es decir, sin detenernos, pero en paralelo vamos examinando y estudiando, ¿por qué no? Estudiando qué hacemos y para qué hacemos, cuál es el profundo sentido de lo que hacemos. Es decir, que no suscribimos un modelo fordista o taylorista de engranaje, sino que sabemos cotidianamente hacia dónde intentamos por lo menos enderezarnos. Dije virtuoso en un doble sentido. Virtuoso en el sentido de Sócrates y de Platón, que decían que el saber es ya virtud, cosa que Aristóteles no estaba muy de acuerdo porque se requiere también la voluntad para la virtud. El saber es ya virtud o nos pone en el camino, el saber nos pone en el camino de la virtud. Y también virtuosos porque es una palabra que vamos a ver que está muy conectada con lo que es el buen gobierno y el gobierno abierto. La palabra virtud es una palabra que está casi en desuetudo, no se usa mucho. Hoy se habla más de ética pública, anticorrupción, compliance. Es como que parecería como que son las instituciones las que tienen que ser virtuosas, pero lo cierto es que que las instituciones son idea de obra que se realiza, decía Oriú, idea de obra que se realiza y dura a lo largo del tiempo y por la adhesión de las personas, pero son personas, las instituciones somos personas. Entonces es muy difícil pensar que las instituciones van a ser virtuosas si las personas no son virtuosas. Con lo cual, cuando hablemos de buen gobierno, tema de hoy, y de gobierno abierto, que son conceptos que se entrecruzan, a veces se superponen, vamos a tener presente el concepto tan griego, insisto. Platón y Aristóteles, Sócrates y Aristóteles enfatizaban sobre el tema de la virtud. Platón creó la academia no tanto por el saber, sino por la virtud. La idea de Platón con la academia era más la virtud que el saber. Así que, efectuados los agradecimientos de rigor, voy a estructurar estas brevísimas palabras básicamente en 3 bloques. Una es cuál es la función de gobierno abierto adscripta al Centro de Información Jurídica o qué es esa función de gobierno abierto de la cual el CIJUR es un órgano conspicuo, paradigmático. Ese va a ser el primer bloque, muy breve por cierto. El segundo bloque temático va a tratar sobre los componentes estratégicos del Centro de Información Jurídica, con los cuales el Centro de Información Jurídica realiza
esa función de gobierno abierto. Y el tercer bloque va a tratar básicamente de uno de esos componentes estratégicos, los cuadernos temáticos de dictámenes de la Procuración General, y puntualmente hemos escogido uno para referirles a ustedes, que es el cuaderno de legitimación procesal del Ministerio Público en sus 3 ramas de gestión. Legitimación procesal del Ministerio Público en sus 3 ramas de gestión, porque nos parece que es un tema que siempre está en la vanguardia, que siempre está discutido, siempre está peleado este tema de cuál es la legitimación procesal de cara al principio de taxatividad, en materia penal, etcétera. Pero bueno, con este itinerario que he planteado entonces, vayamos a lo primero, es decir, en qué consiste la función del Centro de Información Jurídica, que yo los remito, todos han recibido un QR, los remito al link para que lo vayan viendo o lo vean cuando quieran. Pero, ¿qué es esto del gobierno abierto, de lo cual tan recurrentemente se habla? ¿Y qué es esto del gobierno abierto que se entremezcla con buen gobierno, con gobernanza y, por qué no, también con globalización o mundialización? Si intentamos dar una definición de gobierno abierto, el procurador lo ha dicho, es un nuevo modo de relacionamiento de la administración con los ciudadanos, muy incidido por las nuevas tecnologías y que básicamente se despliega sobre los 4 ejes que mencionó el doctor Contegrán: transparencia, integridad, participación y co-creación. Esos serían básicamente los 4 ejes a los cuales se despliega, se desarrolla esta noción de gobierno abierto. Pero es un nuevo modo, si hay algo nuevo bajo el sol, para los que somos mayores, es un nuevo modo de relacionamiento entre la administración y la ciudadanía. Cuando hablamos de transparencia, por cierto, que nos estamos refiriendo a la ley de acceso como un tema, no como totalidad, pero a la ley de acceso a la información pública, por ejemplo, que tenemos la ley 27.275, pero es más todavía que el gobierno, la transparencia que forma parte de este gobierno abierto, de esta noción, es una noción superadora de la ley de acceso a la información pública, porque la ley de acceso a la información pública supone un pedido, la transparencia es que la información está disponible para todos. También forma parte de esta noción de gobierno abierto o va en línea con tendencias actuales que todos conocemos como el lenguaje claro que inspira la Asociación Panhispánica del Lenguaje Claro, que impulsa la Real Academia Española. Aristóteles también, ya que hoy vamos a hablar mucho de los griegos, Aristóteles también consideraba que había que hablar claro, que era muy importante el lenguaje claro. El lenguaje claro forma parte, entonces, de esa dimensión de transparencia que es superadora, de lo que es el acceso a la información pública. Por otra parte, el concepto de transparencia, al ser más amplio, nos remite al derecho objetivo, mientras que cuando hablamos de derecho de acceso a la información pública, estamos hablando de derecho subjetivo. Hoy por hoy podemos decir que hay como una proliferación de derechos, todo se mira desde el punto de vista del derecho subjetivo, pero se ha perdido un poco la noción del derecho objetivo. Los derechos subjetivos, que hoy casi hay como una inflación de alguna manera, son el reflejo de un derecho objetivo. Y el derecho objetivo, en rigor, siempre tiene en cuenta el bien común, mientras que si nosotros todo lo transformamos en derecho subjetivo, a veces se pierde en esa visión individualista de los derechos, a veces se pierde este aspecto del bien común. También decíamos, la participación forma parte de este modelo de gobierno abierto. La participación supone también lo que mencionó el doctor Contegrán, una noción muy importante que son los cuerpos intermedios, porque si nosotros nos preguntamos cómo participamos de la vida en democracia, lo cierto es que individualmente es muy difícil participar. La forma natural de participar, podemos decir que son naturales los cuerpos intermedios, la forma de participar es a través de organizaciones, de estructuras internas que están entre el individuo
y que le dan un marco de pertenencia y de contención, como las universidades, por ejemplo, y el Estado. Es decir, que el tejido social necesita de esos cuerpos intermedios para participar. La participación, por cierto, puede ser participación pública o participación ciudadana. La participación ciudadana es justamente la menos institucionalizada, la que más requiere de ese tejido social de cuerpos intermedios, noción muy afín a la noción de instituciones. No vamos a entrar en ese detalle, pero forman parte de ese tejido social. También mencionó el doctor Contegrán, como notas de este gobierno abierto, a la integridad, y mencionó iniciativas muy valiosas del Ministerio Público, declaraciones juradas, auditorías, etcétera. La integridad tiene un valor, yo hoy por lo menos pretendo poner el acento, como inicié esta exposición, en las virtudes. Insisto que es un concepto, el de las virtudes, que es más antropomórfico, es menos institucional y más de las personas, pero lo cierto es que ¿qué esperamos de las personas que están en la administración? Esperamos que además una prestación más positiva, no solo la presentación de la declaración jurada, no solo el no robar, conductas minimalistas, sino conductas realmente de una mayor donación, de un trabajo bien hecho. Y en definitiva, esto nos trae al tema de las virtudes. Dijimos que es muy difícil que haya instituciones sin funcionarios virtuosos, y menciono las virtudes porque yo le diría a Alejandro, que porque me están corrigiendo con el tiempo, que vaya pasando lo que preparamos, Alejandro, sobre las virtudes. Muy bien, este fresco hermoso del siglo XIV, de la Edad Media, Siena, Italia, que es muy gráfico y que les recomiendo que lo miren en algún momento, además de ahora. Las virtudes están en la base de la integridad, y lo vamos a ver muy bien en la historia de las ideas políticas. Están sobre todo los espejos de los príncipes. Los gobernantes deben ser ejemplares. El gobierno abierto y el buen gobierno, que los asimilo, no son lo mismo, pero son parecidos, o se dan juntamente, porque no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero el gobierno abierto y el buen gobierno requiere de las virtudes de los gobernantes. Encontré justamente, en aras de ser más breve, el arte siempre ayuda, y además de enriquecernos, ayuda. Encontré estos frescos que están en la sala de gobierno, en la sala de los 9, se llama, en el Palacio de Gobierno de Siena. Siena es una ciudad rival en su momento de Florencia, está a 80 kilómetros de Florencia, es una república temprana, ya en el siglo XIV Siena era una república, y justamente un pintor, Ambrosio Lorenzetti, y su hermano Pietro, pero más que nada él, pinta para recordar a los gobernantes cuando se reunían a gobernar, pinta los frescos que llama el buen gobierno y sus consecuencias en la ciudad y en el campo, y el mal gobierno y sus consecuencias en la ciudad y en el campo. Yo les diría que con solo ver estos frescos que están en el Palacio Público de Siena, acá, Alejandro, anda la primera, por favor. Esto es la imagen global, esta. Ustedes van a ver ahí ese que parece como Dios, que tiene barba y un pelo blanco, casi hasta parecido al doctor Contegrán, ¿verdad? Bueno, no sé. Bueno, ese es el buen gobierno. No lo hice, esto no es una adulación, por favor. Pero este es el buen gobierno, es el resultado del buen gobierno. Fíjense que está rodeado de las virtudes, y no solo de las cardinales, no solo de las 4 de las que hablaba Platón, sino de 9 virtudes. La primera, quiero mostrarles rápido, no me voy a detener, voy a ir a mucha velocidad. La primera es la paz. Fíjense que está en una posición totalmente de contracté la paz, porque el buen gobierno hace que haya paz. No hay ningún tipo de agresión, de problemas, de conflicto. Fíjense la imagen de la paz, la que está como en descanso. Sin embargo, abajo, si miran, tiene toda la armadura de lo que hay que luchar a veces para construir la paz. No sé si se llega a ver, si Alejandro puede agrandar la imagen de la paz, que es la virtud que está de blanco. Después vienen 6, o sea, en total son 6 en una misma línea y 3 virtudes superiores. Vemos abajo la igualdad, no sé si ven como 24 personas que son la igualdad, están en el buen gobierno, igualdad. Y también voy a ir a una velocidad tremenda. Y abajo, que no lo van a ver justamente, porque no se ve, yo ya miré, abajo dice, está escrito,
gramática, dialéctica, retórica, para mostrar la importancia del lenguaje, para mostrar la importancia del lenguaje en la comunicación cívica. Eran las materias que se estudiaban retórica, gramática, dialéctica en la universidad. Están escritas no ahí abajo donde está la letra, sino no se llegan a ver lamentablemente. La justicia la vemos, la justicia es la señora que está, no, hay dos justicias, Alejandro, la de la izquierda, a la izquierda, más a la izquierda, Alejandro. No, allá, ahí, muy bien. Arriba tiene, no, bueno. No es tan fácil para Alejandro seguir esto. No sé si lo ven acá, la justicia. Ahí, esa es la justicia, que por un lado está castigando, para la izquierda está castigando, la izquierda parece ser un lugar no muy está castigando, y a la derecha está premiando. Abajo está la concordia, que tiene un aparato que usan una lija que usan los carpinteros para nivelar las desigualdades. Está la concordia abajo de esa justicia. Si Alejandro pasa a la otra diapositiva del buen gobierno en la ciudad, vemos, si ustedes miran los detalles, van a ver que hay un clima absolutamente festivo, de comercio, de trabajo, de prosperidad, de alegría, de color, etcétera. Bueno, ese es los efectos del buen gobierno en la ciudad. Acuérdense que ese buen gobierno está dado por las virtudes, o sea que no es indiferente las virtudes del gobernante en el buen gobierno. Y si Alejandro pasa más rápido, pasa a los efectos del buen gobierno en el campo. La pintura acá salió, es una diapositiva que yo pude conseguir, pero es más linda, la realidad es más verde, más clara. En el campo, acá está más o menos, en el campo también hay cosecha, hay prosperidad. En cambio, si nos vamos al mal gobierno que está pintado en el mural izquierdo, Alejandro, miren cómo está. El mal gobierno. Igual, Alejandro, falta la otra. Pobre Alejandro. Bueno, el mal gobierno, paradójicamente, el mal gobierno está más desgastado. Ese es el mal gobierno. Miren el personaje que ocupa la contracara de la justicia. Parece... No, por favor. No busquemos nombres, por favor. Entonces, ese es el mal gobierno. Fíjense la justicia abajo, totalmente humillada, la justicia de blanco abajo, humillada. Y fíjense, si Alejandro pasa a la otra diapositiva del mal gobierno, vamos a ver que está en bastante mal estado el mal gobierno. Estos murales se conservaron paradójicamente bien los del buen gobierno y mal los del mal gobierno. La respuesta es que usaron el mal gobierno, para el mal gobierno usaron la pared que tenía humedad, ¿no? Entonces, la verdad que quedó por eso, acá todo quemado, este es el mal gobierno. En fin, para esto entonces, esto en cuanto a la integridad, para mostrar que hay una conexión con las virtudes, concepto hoy que está un poco en desuso, y lo que es el buen gobierno. Y esta tesis, si la repristinamos hoy, es la tesis de Conesa, Eduardo Conesa, un economista, el esposo de Perugini, de Alicia Perugini, es un economista que justamente dice que cuando los estados, los gobiernos tienen un buen nivel de institucionalidad, las economías funcionan. Mutatis mutandi es esa tesis, también la tesis del norteamericano Robert Solow. Muy bien. ¿Cuáles estas nociones entonces de buen gobierno, gobierno abierto? Hoy tienen bastante, se habla mucho de ellas, pero como podemos ver, ya enraizan en la antigüedad, mucho más que en la Edad Media. Esto es en la Edad Media, 1338, cuando Ambrosio Lorenzetti pinta este cuadro. Pero las nociones de buen gobierno y gobierno abierto, en realidad podemos encontrar una genealogía o trazabilidad próxima, que no sé si la mencionó el doctor Contegrán, básicamente es Obama, ahora en el 2009, Hillary Clinton con la Alianza para el Gobierno Abierto en el 2012. Por cierto, la filosofía que enmarca a estas dos personas es una filosofía anglosajona, un poco ajena a nosotros. Está en la base de su discurso, básicamente, el liberalismo de Rawls, el liberalismo de Popper, un autor que no tiene nada de liberal, pero que ha resucitado al marxismo de alguna manera, o le ha puesto una cara más agradable al marxismo, que es, lo digo con el máximo respeto hacia el marxismo, que es Habermas, y básicamente podemos decir que hay un punto de coincidencia en todas en Popper, en Rawls, en Habermas,
en el punto del consenso, la importancia del diálogo, de la comunicación y del consenso, notas de la comunicación que vimos que estaban en el cuadro del buen gobierno como importantes. Pero si buscamos una trazabilidad más remota, nos vamos a Grecia, nos vamos a Roma, nos vamos al siglo VI a.C. con la República, con la deposición de Tarquino el Soberbio, que era el último monarca romano. Se crea la República, ya hay una filosofía de la igualdad de las personas. Por cierto, siempre cuando hablamos de igualdad son iguales los que son iguales. Siempre queda un segmento importante afuera, ¿no? Pero bueno, está la filosofía del estoicismo. Y ahí vemos que ya en la República Romana, en la democracia res pública, en la democracia griega, ya tenemos entonces los orígenes de estas nociones. Y son nociones más afines a nuestra tradición hispánica y a nuestra tradición greco-romana. Pasamos rápidamente a la Edad Media, ya lo mencionamos acá, tenemos los espejos de príncipe, los monarcas, y si no son monarcas, porque Siena era una república, Florencia también, si no son monarcas, tienen que ser virtuosos igual, el gobernante tiene que ser virtuoso y no hay miedo para la palabra virtud, no es algo casero o doméstico, la virtud también tiene que ser pública. Si nosotros vamos a la época del absolutismo monárquico, ya vemos el modelo Westminster, voy rapidísimo, ¿no? Pero vemos el modelo Westminster de la monarquía limitada, modelo que inspira a Locke, modelo que inspira a Montesquieu en el espíritu de las leyes, justamente, modelo que inspira a Kant, que dice que la publicidad de los actos de gobierno es un principio trascendental del derecho público. Todo esto se proyecta, por cierto, y genera la República de los Estados Unidos en 1776, que tiene un doble sentido de transparencia y de control y de frenos y contrapesos. En Inglaterra, para llegar al modelo Westminster, atravesamos por el modelo de la Commonwealth, la República de Cromwell. Cromwell crea la República, que es la riqueza de todos, no se llama res pública como nosotros, sino que los ingleses les importa más el pragmatismo y llaman la riqueza de todos. Esa es la República de Cromwell de 1649, luego de decapitar al pobre Carlos I de Estuardo. Pero muere Cromwell y sigue Inglaterra con la monarquía porque no saben qué hacer sin Cromwell. Ponen al hijo de Cromwell, Carlos II, y así se va llegando al modelo de Westminster. Y bueno, con todos estos autores, Montesquieu, que estudia el modelo inglés, todos estudian la transparencia, el modelo inglés, Locke, llegamos a la Revolución Francesa en 1789, que culmina con la Primera República Francesa, que tiene una vida efímera hasta Napoleón, porque Napoleón era muy revolucionario, muy republicano, pero enseguida sintió la necesidad de convertirse en emperador, y en 1804 se convierte en emperador hasta que es vencido en 1814-1815. Y ahí vemos entonces que llegamos al tiempo actual rápidamente, y vemos que la democracia se vuelve el modelo que conocemos nosotros, el modelo de democracia delegativa, en palabras de Guillermo O'Donnell, delegativa. ¿Cuándo ejercemos nosotros, pueblo soberano? ¿Cómo y cuándo ejercemos nuestros derechos? Hace una semana creo que fue. Ese es nuestro ejercicio de nuestra soberanía. Votamos cuando vamos a votar, pero prácticamente después no tenemos, si no tenemos puntos de encuentro con la administración, no tenemos formas de participar. Entonces acá intento hacer una síntesis en esta velocidad, y es la democracia griega que en esa plaza pública que la gente se encontraba interesada por lo que le pasaba a la polis y por lo que le iba a pasar a cada uno de ellos. Interese significa estar entre otros. Hannah Arendt lo señala, estar entre otros. En el siglo VI a.C., la gente se encontraba físicamente como nosotros en la plaza y resolvía las cuestiones, pero con una proximidad física. En este rápido vuelo que hemos hecho, que hemos llegado a la edad contemporánea, no nos encontramos en la plaza ni cuando votamos, ni pocas veces nos encontramos. Por eso que decimos que la democracia es pobre a veces, es delegativa, y por eso que se propicia, O'Donnell puntualmente, Guillermo O'Donnell, un politólogo fallecido, propicia puntos de encuentro. Y acá viene el segundo aspecto a resaltar, y es las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que
reconfiguran todo nuestro universo, reconfiguran el tiempo, reconfiguran las distancias. Las nuevas tecnologías reproducen las condiciones de la plaza. Vieron que a los campus académicos, ustedes deben tenerlo también, está el foro donde ponen todas las cuestiones, los alumnos, el profesor, etcétera. Bueno, lo mismo pasa a nivel gubernamental. Las nuevas tecnologías reconfiguran todo y nos volvemos a encontrar. Surgen con las nuevas tecnologías, por eso decimos que el gobierno abierto es una noción de alguna manera generada o incidida por las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías generan estos puntos de encuentro entre la administración y entre los ciudadanos. Esos puntos de encuentro que tanto hablaba Guillermo O'Donnell son complemento perfectivo de esa democracia delegativa que si no se convierte en casi formal. Voto y después me paso 4 años quejándome. Mientras que si yo a través de los cuerpos intermedios puedo participar a través de esos puntos de encuentro, realmente ahí se ejercen los derechos democráticos, el ser humano o la persona expresa su interés por el otro, por los problemas públicos. Hay poco caldo de cultivo para los totalitarismos, porque cuando hay interés de la gente no hay totalitarismos. Y bueno, y entonces acá vamos al CIJUR finalmente. ¿Qué es el CIJUR? El Centro de Información Jurídica del Ministerio Público, que es un órgano conspicuo de la comunicación institucional. Es un punto de encuentro, es una plataforma jurídica digital donde ustedes pueden en tiempo real conocer los procedimientos en los que participan los fiscales, los defensores, los asesores de gobierno, en el cual las universidades acceden a actividades académicas. Los invitamos a ustedes, habíamos puesto un congreso, al inicio habíamos puesto nuestro congreso internacional con la Universidad de Lorraine. No voy a detenerme mayormente, pero es justamente eso, un punto de encuentro. Ahí van a encontrar los dictámenes del procurador, las resoluciones del procurador, todo rápidamente y con un lenguaje intuitivo, doctrina, repositorios, semanarios con todas las novedades, etcétera. Y para ya ir cerrando, porque imagino que estoy revencida. No, me faltan 5 minutos. Bueno, en el CIJUR tenemos, entonces me puedo detener un mínimo, tenemos toda esta estructura que ustedes la pueden encontrar en el papelito que les dimos. Tenemos los dictámenes, todo a medida que se firman y se suben en tiempo real. Fichas técnicas que realiza la doctora Norma Weber. Doctrina, sección que dirige la doctora Castro Lectaler aquí presente. La gente se puede comunicar no solo a través de un chatbot, sino también a través de una dirección de mail que es contestada con mucha paciencia por la señora Victoria Quillat, que se encuentra allá atrás, por el señor Gastón Lafitte. Pero no voy a abundar a lo que es el Centro de Información Jurídica porque es una plataforma que vehiculiza, es ese famoso punto de encuentro que genera las nuevas tecnologías y que permiten reeditar esa plaza, ese ágora griega, ese foro romano. Me voy al tercer componente, al tercer núcleo temático sobre el cual iba a estructurar mi exposición, que yo les comenté que la exposición se estructuraba básicamente en qué es el gobierno abierto y el buen gobierno, en cuáles son los componentes estratégicos del CIJUR, que los acaban de ver básicamente, y que luego me iba a detener en uno de esos componentes estratégicos, que son los cuadernos temáticos de dictámenes. Nosotros hacemos básicamente en el CIJUR como 4 o 5 cuadernos temáticos de 500 hojas de dictámenes por año. Son temas que seleccionamos y que desarrollamos, son colecciones de dictámenes que a veces ilustramos con la normativa y con la doctrina correspondiente. Están todos online en la página web, ustedes pueden acceder y son un elemento sumamente útil para los estados del arte, para las universidades cuando realizan investigación. Con solo ir a estos cuadernos temáticos ya pueden, si coinciden con el tema, ciertamente, perspectiva de género, lo que fuera, si coinciden con el tema, encuentran el tema que buscan, ya tienen el estado de arte. Les paso un aviso a los alumnos que veo por acá. Me voy a referir puntualmente a uno de esos cuadernos temáticos de dictámenes que nos ha parecido de interés por la temática, les decía, que trata la legitimación procesal del Ministerio Público en las 3 ramas de gestión a las cuales se refirió el doctor Contegrán: fiscales, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público Pupilar y Ministerio Público de la Defensa, que en el modelo de la provincia de Buenos Aires están unidos
están unidos, son diversos, son distintos, pero están encabezados por la figura del Procurador General. Nos ha parecido interesante desarrollar este cuaderno temático de legitimación procesal del Ministerio Público, porque es un tema, la legitimación procesal, que está bastante discutida y cuestionada muchas veces. Entonces hemos colectado los dictámenes vertidos por la Procuración General en las diversas ramas de gestión, pero a su vez hemos puesto el bloque normativo, enmarcando esos dictámenes con el bloque normativo y también con cierta doctrina, con lo cual entendemos que son de suma utilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios generales que es dable extraer de este cuaderno temático la legitimación procesal del Ministerio Público en sus tres ramas de gestión? ¿Qué es lo que nos puede quedar como síntesis en esta conferencia o en esta exposición? Lo más importante es determinar cuál es el alcance de la legitimación procesal del Ministerio Público en cualquiera de sus tres ramas de gestión. Y si nosotros enfocamos al proceso, la figura del proceso, lo primero que vamos a ver es que las partes son los particulares que tienen derechos. Los particulares tienen derechos, entonces la legitimación, siempre recuerdo al profesor Barra, el derecho es la medida de la legitimación. El profesor Barra se opone un poco, o se oponía, por lo menos cuando era profesor, cuando yo era alumna de él, a derecho subjetivo e interés legítimo. Hay que estar al derecho de las personas. ¿Qué son los derechos de las personas? Son facultades que el ordenamiento las reconoce, en una postura y un naturalista, por cierto, son facultades que el derecho positivo les reconoce para el logro de los fines existenciales propios de las personas en libertad y bajo su propia responsabilidad. Ahora bien, los entes estatales y singularmente el Ministerio Público también son parte en el proceso, en esa estructura dialéctica que va a tender a la resolución de un conflicto para el logro de la paz social. Ahora, ¿podemos decir que el Ministerio Público puntualmente, los entes estatales, pero puntualmente el Ministerio Público, tiene derechos? No, ciertamente los entes estatales no tienen derechos. Los entes estatales tienen algo que es una noción correlativa, podemos decir que es la competencia, lo dice con los labios el doctor Loturco, que es administrativista, es la competencia, justamente. La competencia es el conjunto de atribuciones normativas que tiene el órgano creado por la norma. Ahora bien, en materia de competencia, para determinar la competencia de un órgano, no sé si habrá alumnos de Derecho Administrativo, pero podemos hacer una evolución en el tiempo. Inicialmente hay una postura de que los órganos tienen competencia para lo expresamente previsto. Con esto no se llega a ninguna parte, se imaginan, porque nunca es posible prever las necesidades del órgano. Luego, para lo razonablemente implícito, esto es un criterio un poco más completo. Y finalmente, el criterio que prima hoy en la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro de la Nación y de la Corte Suprema y a la doctrina, les diría que campea soberano sobre el universo jurídico, es el principio de la especialidad. Los órganos estatales, una vez creados por la norma, tienen que estar creados. El principio de los seres humanos es la libertad, el de las personas jurídicas es la norma que los crea. Los entes estatales creados por la norma, una vez creados, tienen competencia para todo aquello que sea inherente al cumplimiento de sus fines. Para todo, mira la amplitud de la definición, para todo aquello que sea inherente, competencias inherentes al cumplimiento de sus fines. Entonces, acá vemos que el estándar se amplía notablemente. El doctor Contegral mencionó la persona y la dignidad humana, y por cierto el bien común, porque el hombre es un ser social. Entonces, todo lo que suponga la preservación de estos valores habilita la competencia del Ministerio Público. Magistralmente, el artículo 1 de la Ley 14.442 del Ministerio Público, que mencionó el doctor Contegrán también, da una definición maravillosa de lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el conjunto de fiscales, asesores, defensores oficiales que, encabezados por el Procurador General, y ahí la leo rápidamente si la encuentro, porque la sé de memoria, pero prefiero leerla, encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad
y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Esta definición es riquísima, retengan defensa de los intereses de la sociedad, fíjense que es un bien colectivo, y valores jurídicos, la norma, el derecho objetivo del cual hablábamos al inicio. Lo dice la propia ley, es decir, más legitimación que esta no se puede encontrar. Pero lo cierto es que hoy por hoy la legitimación del Ministerio Público muchas veces aparece retaseada. Entonces, un estudio del proceso, de la dogmática del proceso, nos permite colegir y afirmar que en el proceso está el juez como componedor del conflicto, el proceso del cual se sirven las partes para lograr la solución. El proceso no sirve a las partes, sino que las partes se sirven del proceso y con las partes privadas que tienden legítimamente a un bien particular, está el Ministerio Público que tiene justamente como legitimación la defensa de los intereses de la sociedad y de los valores jurídicos consagrados. ¿Puede ser el Ministerio Público reemplazado por las partes privadas? ¿Puede ser el Ministerio Público reemplazado por el juez? No. No, esto afectaría a la dogmática, que, con solo leer a Carnelutti, que lo dice mucho más claro que yo, y es una maravilla cómo lo explica, no, de ninguna manera. Para eso está el Ministerio Público, porque es el legitimado, es el que representa esos valores. El juez tiene que llegar a la paz social y a la composición del conflicto. Las partes, la caridad empieza por casa, las partes su propio interés, y el Ministerio Público el interés de la sociedad. ¿Por qué se retasea? ¿Qué es lo que está atrás de ese retaseo de la legitimación del Ministerio Público, que parece ser como una especie de mal hábito, si se quiere, y ya lo decían personas que han estudiado el tema del Ministerio Público? Primero podemos decir un resabio del origen del Ministerio Público que se origina en el derecho de los francos. Los francos eran bárbaros, no eran los romanos, sino que eran tribus bárbaras y que tenían el paradigma de la venganza privada. Entonces, el derecho penal era vengarme y punto, era tener una visión individualista. Esto puede haber quedado en el ADN de la institución del Ministerio Público. Pero en rigor, lo que campea en esta desconfianza hacia el Ministerio Público es un prejuicio filosófico, un prejuicio, si se quiere, liberal, un prejuicio jovesiano del hombre lobo del hombre y del Estado leviatán como un mal que más vale, tiene que estar porque tiene que estar el Estado, pero más vale acotémoslo, que no se meta. Cuanto menos se meta el Estado, cuando menos se meta el Ministerio Público, mejor. Nosotros, y repito para los pobres que me han escuchado antes, siempre preferimos una visión aristotélica tomista, de acuerdo con la cual el Estado es la creación más destacada de la razón humana, porque permite a las personas y a los cuerpos intermedios, que mencionó el doctor Contegrán, un mínimo ético de convivencia humana civilizada. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora María José Rodríguez por su exposición y a continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Carolina Crispiani, jueza del Tribunal en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial La Plata. La doctora Carolina Crispiani va a estar desarrollando el tema técnica recursiva cuaderno temático. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bien. Bueno, como han dicho mis presentadores, mi nombre es Carolina Crispiani. En la actualidad soy jueza de un tribunal criminal en la ciudad de La Plata. Antes de comenzar mi exposición, quiero agradecerle una vez más al doctor Contegrán por la convocatoria, porque bueno, yo en la actualidad ya no formo parte del Ministerio Público Fiscal. Lo he hecho durante más de 20 años. 17 estuve en la Fiscalía de Casación Penal y luego estuve trabajando con el doctor Contegrán en la subsecretaría de la Sala de Relatoría Penal. Bien, como el tiempo de exposición es breve y voy a intentar cumplirlo, voy a contarles del proyecto que culminó con el cuaderno sobre técnica recursiva del CIJUR, que hoy
con mucho orgullo para mí, estamos presentando en esta universidad. Luego voy a efectuar algunas referencias concretas a la técnica recursiva, muy brevemente. Lo hice en función de que quizás había alumnos que estén cursando las materias de procesal penal o gente que quizás de los que estén presentes haya hecho el curso al que me voy a referir sobre técnica recursiva. Este curso lo comenzamos organizando en la pandemia. Hoy puedo decir que más que un curso fueron reuniones de trabajo e interacción, donde se conversó mucho sobre la unidad del Ministerio Público Fiscal, las necesidades departamentales, la litigación estratégica, la necesidad de encontrar un espacio de acción y de consulta. En aquella oportunidad, yo ofrecí mi experiencia basada en conocimientos previos, ¿sí? Por esto que les cuento de mi trayectoria en la Fiscalía de Casación, pero no me referí a teorías, sino que lo que buscamos hacer e intentamos hacer es transmitir acciones concretas, es decir, modos de resolver situaciones que se podían plantear en la realidad para poder compartir experiencia, que creo que es lo más valioso, no repetir quizás teorías. Me voy a adelantar a contarles el final. Participaron del taller representantes de todos los departamentos judiciales de nuestra provincia. Hemos tenido más de 550 inscriptos, lo que permitió confirmar la importancia de la propuesta y la predisposición de querer aprender y mejorar el desempeño de todos los equipos que conforman el Ministerio Público de la provincia. Fue un espacio, como les decía, de intercambio de experiencias, de herramientas, de conocimientos, para poder enriquecer la tarea diaria de todos los que se desempeñan allí. No sé si dentro del auditorio hay alguien que lo ha hecho el curso o ha tenido la posibilidad de hacerlo, pero la verdad que fue, desde mi punto de vista, muy valioso. Con agrado puedo decir que ese espacio se generó, ya que se logró un espacio de interacción y de consulta en la búsqueda de soluciones y estrategias, que continúa hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy sigo recibiendo correos de distintos, de gente de distintos departamentos judiciales, en donde puedo ayudar y colaborar dando respuesta y efectuando las consultas. Se creó un espacio nuevo también gracias a la tecnología, tal como lo resaltaba el doctor Contegrán, es decir, que como que ya estábamos preparados para poder brindar este servicio y de esta forma nos hemos podido acercar a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que antes estos cursos se dictaban de manera presencial y era muy difícil para la gente, por las distancias de nuestra gran provincia, llegar a los mismos. Desafiamos entonces el contexto limitante del último tiempo y se creó realmente una nueva realidad con vista siempre en la mejora y el acento en la importancia del trabajo en equipo, donde teníamos siempre en cuenta que la finalidad era lograr poder prestar un mejor servicio de justicia. El compromiso, como resumen, como conclusión, les puedo decir que han demostrado los más de 500 participantes que estuvieron en el taller, nos hizo pensar en aquel momento de que estábamos ávidos de intercambio y de potencialidad, que debíamos trabajar como equipo para estandarizar práctica, ser ágiles en el ejercicio de nuestras funciones y darle ritmo y calidad a la litigiosidad de nuestra jurisdicción. Celebro entonces que este proyecto, transformado hoy en el cuaderno de técnica recursiva, llegue hoy a las más prestigiosas universidades de la provincia de Buenos Aires, como la Universidad de Morón. En efecto, fue pensado con el propósito de que el curso dictado aproveche no solo a quienes tuvieron la oportunidad de realizarlo, sino a la comunidad jurídica en general y especialmente a la académica. Voy a pasar a contarles en qué consiste el material que se brindó en ese curso, transformado después en cuaderno temático sobre técnica recursiva, que seguramente ha llegado a las fiscalías y a las defensorías. ¿Lo tienen? Sí. Bueno, en el primer encuentro se puso el foco en el sistema recursivo del procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires desde la perspectiva siempre del Ministerio Público Fiscal, abordando la litigación estratégica y las necesidades específicas que tienen los 20 departamentos judiciales que lo conforman, teniéndose en consideración la extensión territorial, la densidad demográfica y la realidad delictual de cada departamento judicial, que de por sí es muy diversa. Parámetros que sin duda influyen en el ritmo o en la capacidad de trabajo de cada departamento y en el conjunto de la institución. Si bien la técnica recursiva en materia penal es algo que en verdad
creo yo, se alcanza con la práctica. Sin embargo, el material que está proporcionado en ese cuaderno aporta acciones y métodos concretos para la argumentación y para la presentación de los diferentes recursos, porque fue diagramado, lo armamos en base a casuística, intentando volver más accesible de esta forma la técnica recursiva. Con este particular enfoque se tomaron en cuenta los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal ante las distintas salas del Tribunal de Casación y las respuestas que había dado el Tribunal de Casación en los últimos 2 años, teniendo en cuenta las respuestas positivas, las respuestas negativas a los recursos presentados, y empezamos a analizar qué es lo que teníamos que mejorar desde la técnica recursiva para poder ingresar al Tribunal de Casación. En el segundo encuentro comenzamos abordando el tema de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Luego pasamos a analizar los estándares internacionales en violencia de género, destacando que cuando hablábamos de estándar estábamos haciendo referencias a los criterios compartidos para la comprensión, interpretación y aplicación de un determinado instrumento o acción. En el mismo encuentro conversamos sobre el juzgamiento, que esto es muy importante, con estereotipos de género. En el tercer encuentro analizamos el valor del precedente, entendido el mismo como la decisión de un caso por un tribunal de justicia al que se considera que provee de ejemplaridad o autoridad para un caso idéntico o similar que aparece posteriormente. Hicimos mucho hincapié en la doctrina legal de la Suprema Corte, que es la que tiene valor de precedente en nuestra provincia, y no es otra que la solución alcanzada por la mayoría del tribunal, de la Corte, respecto de la interpretación del derecho. Recuerden ustedes que la Corte tiene la última interpretación en materia penal en la provincia de Buenos Aires, la que obliga a los tribunales inferiores en forma indirecta, porque en caso de no aplicar esa doctrina, nosotros estaríamos habilitados a la interposición de un recurso de arbitrariedad por ausencia de fundamentación, como para poner un ejemplo. También hemos hecho hincapié en la doctrina jurisprudencial, que es la que surge de los fallos del Tribunal de Casación Penal, es decir, los fallos plenarios que dicta dicho órgano, los que son obligatorios para todas las salas de casación y para los tribunales inferiores. Hemos efectuado recomendaciones sobre técnica recursiva con respecto a la admisibilidad, a la impugnabilidad subjetiva y objetiva, a las cuestiones sobre el fondo, cómo plantear una arbitrariedad, cómo plantear una gravedad institucional, cómo plantear la cuestión federal. También hemos analizado, y este es un tema también muy actual, el tema de la prescripción de la acción penal en abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes y su vinculación con las obligaciones internacionales, haciendo hincapié en la normativa nacional y en los fundamentos de los recursos para invocar esta cuestión desde la óptica del Ministerio Público Fiscal. La idea que se intentó transmitir en aquel momento para la fundamentación de aquellos recursos, porque veíamos que quizás había que modificar la forma en que se instrumentaban para poder ingresar y para poder obtener respuesta, es que lo que queríamos no era que se aplique retroactivamente las leyes vigentes, porque eso sí lesionaría el principio de legalidad, sino que lo que se pretendía, en cambio, es que se aplique el régimen de la acción penal de forma compatible con los derechos convencionales y constitucionales. Todo esto en pos de evitar responsabilidad internacional del Estado al no dar respuesta efectiva en casos de abusos sexuales cometidos en perjuicios de niños que involucran y que tienen un gran alto grado de vulnerabilidad y desprotección. En el último encuentro, el final, hemos abordado todo lo que respecta al juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en la última jurisprudencia del Tribunal de Casación y de la SCBA. Sobre juicio por jurado, podría charlarles un poco más porque me ha tocado atravesar un juicio por jurado muy importante en el último tiempo, el juicio de la masacre de Monte, así que también podemos programarlo para compartir conocimientos y experiencias con respecto a ese tema. También hemos abordado las consecuencias y alcance de la doctrina del fallo Farina de la Corte de Nación. Esto es muy importante con respecto al tema de prescripción de la acción penal. En cuanto allí se determinaba que el alcance del concepto de sentencia condenatoria no firme, estableciéndose, y esto era tremendo lo que provocaba, que no interrumpían la prescripción aquellas sentencias de los tribunales intermedios que confirmaban en lo sustancial la sentencia recurrida. Entonces, ¿qué pasaba? Hechos gravísimos y con penas muy altas caían de oficio por la Corte con un dictado de prescripción.
Hemos debatido el tema de medidas de seguridad en personas que padecen enfermedades mentales, su marco normativo, y como colofón hemos dado las bases de lo que se entiende por la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal provincial sobre los límites temporales de las penas perpetuas. Otro tema muy debatido. Dicho esto, brevemente voy a hacer algunas referencias puntuales a los recursos en materia penal de la provincia de Buenos Aires. Comienzo por manifestarles que los recursos son actos procesales de impugnación destinados a intentar que una solución tomada o una resolución judicial sea corregida o eliminada. Es decir, esto implica la reconsideración de una decisión ya adoptada por un tribunal. Es importante que sepamos que para poder interponer un recurso tienen que existir ciertos requisitos, es decir, tenemos que tener un proceso judicial, tenemos que tener un caso. ¿Esto qué significa? Tiene que existir un agravio actual que represente un conflicto. El agravio debe ser actual y no puede basarse en una hipótesis o en algo que ya perdió virtualidad, que sea remoto o que sea abstracto, porque los tribunales nunca pueden pronunciarse en abstracto. Es decir, la jurisdicción siempre es contenciosa, actúa ante la existencia de un conflicto. Entonces, para que exista caso, tiene que haber una controversia que sea planteada por una parte que esté legitimada. Recientemente, la Corte de Nación dijo que se necesitaban 2 requisitos para hablar de caso en un precedente de principios de este año, que tenía que existir una controversia sobre un interés específico y que no podía ser abstracto. Y por último, tenemos que tener en cuenta que tiene que tratarse de una cuestión judiciable, es decir, una cuestión que puedan decidir los jueces. Ahora bien, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos el sistema de la taxatividad de los recursos, es decir, únicamente son recurribles las decisiones jurisdiccionales por los medios y los casos que expresamente dispone nuestro Código Procesal. Hay excepciones a esto, una de ellas es la gravedad institucional, por eso en ese curso lo que intentamos explicar es que había vías de escape y que no solamente teníamos que enfocarnos y decir, bueno, mi situación no entra en un recurso de apelación, en un recurso de casación, en un recurso de inaplicabilidad de ley, porque hay ciertos instrumentos a los que ahora me voy a referir que evitan pasar eso y permiten llevar nuestros planteos a los máximos tribunales, tanto de provincia como de nación. Me refiero a la cuestión federal, a la arbitrariedad y a la gravedad institucional. ¿Qué entendemos por cuestión federal? Rápidamente. Federal es el nombre que le dio la doctrina para referirse a los casos en los cuales está en juego la Constitución Nacional. Es muy importante que la cuestión federal debe plantearse desde el principio, se debe avisar que hay una cuestión federal en juego, esto se relaciona mucho con el principio de congruencia. No requiere de fórmulas sacramentales, pero sí les quiero hacer una aclaración, porque sí se necesita de un mínimo desarrollo argumental, es decir, yo tengo que demostrar el derecho federal invocado y su relación concreta con la materia del pleito que estoy llevando adelante. La simple reserva genérica no sirve, es decir, formulo cuestión federal, no sirve. Hay que mantenerlo en cada instancia. Y hay obligación de su tratamiento. Esto es importantísimo. La Corte de Nación, tanto en los precedentes Estrada, Di Masio y Cristou, ha dicho que los tribunales de provincia están obligados a revisar cuando exista una cuestión federal planteada. No pueden negarse bajo el pretexto de que la legislación provincial no los habilita. ¿Y esto por qué? Primero, para que el producto llegue más elaborado, si es que va a llegar a la Corte de Nación, y segundo, porque quizás se restaure en una instancia anterior el agravio planteado. ¿Qué se entiende por cuestión federal? Les decía, la Corte de Nación ingresa cuando está en juego la Constitución Nacional, el derecho federal, que es el conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación, fuera de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 12. ¿Esto qué significa? Que no ingresan los códigos de fondo. Por lo tanto, los códigos de fondo de derecho común, el Código Penal no entraría como cuestión federal. ¿Y por qué no ingresan los códigos de fondo? Porque si bien los dicta el Congreso Nacional, no tienen como finalidad la unidad federal, ¿sí? No hay un interés federal en que haya una legislación uniforme. La interpretación de un derecho, de una norma de derecho penal no es cuestión federal. Cuando está en juego el derecho provincial tampoco hay cuestión federal. Por lo tanto, hay 3 supuestos para plantear cuestión federal. ¿Ya estoy? ¿5? Bien.
Bueno, hay que definir la interpretación de la Constitución Nacional, cuando está en juego la ley provincial o federal por ser contraria a la Constitución Nacional, o cuando una ley provincial sea contraria al derecho federal invocado, que se llama cuestión federal compleja indirecta. Quiero hablarles 2 palabras de la sentencia arbitraria, que me parece importantísimo, y de la gravedad institucional. Pero, ¿cuánto tengo? 5 minutos. Me hicieron trampa. Me hicieron trampa. Después voy a ver el, ¿cómo se llama? Bueno, ¿por qué quería decirles que es importante el tema de las sentencias arbitrarias? Porque en la actualidad el 65% de las sentencias se resuelven de esta forma, por arbitrariedad. Es la forma más fácil que tenemos nosotros para ingresar o para llevar un agravio. ¿Cuál es la sentencia arbitraria? Es aquella que no es una razonable derivación de derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Es una sentencia injusta, es no razonable. Iba a contarles por qué la arbitrariedad provoca cuestión federal, pero lo voy a pasar, voy a ir, No, lo voy a pasar porque después me van a retar. Les voy a hablar de las clases de arbitrariedad, como para que tengan en cuenta. Les voy a dar ejemplos que me parece que es la forma más fácil de que lo puedan entender. Arbitrariedad fáctica, por ejemplo, cuando se prescinde de prueba decisiva, cuando los jueces invocan prueba inexistente, cuando se contradicen las constancias de la causa, cuando hay afirmaciones dogmáticas, es decir, esto se llama fundamento aparente, cuando no se fundamenta la conclusión, cuando hay una autocontradicción, cuando se funda en prueba que no consta en el proceso, cuando la decisión se aparta de la sana crítica, cuando no hay una debida motivación en las conclusiones periciales, cuando se hace un análisis parcial y aislado de la prueba que no se armoniza en su conjunto, cuando se menoscaba la regla del debido proceso, fallos que se basan en la mera voluntad de los jueces, cuando no se asegura la verdad objetiva, cuando se lesiona el adecuado servicio de justicia. Fíjense la cantidad de supuestos que ustedes tendrían frente a un caso para plantear una cuestión de arbitrariedad. Después también existe la arbitrariedad normativa, que es cuando el juez se arroga el rol del legislador, es decir, cuando prescinde de la norma aplicable al caso, el juez, tengan en cuenta que solo puede desaplicar una norma si la declara inconstitucional, y eso solo para el caso concreto, no es erga omnes, es para el caso concreto. Cuando aplica una ley derogada, cuando cambia el sentido y finalidad de la ley, ahí tenemos otra forma de ingresar. Y después está la arbitrariedad por inconvencionalidad, es decir, cuando no se aplica al caso, que esto es muy importante y muy actual, la normativa convencional, ¿sí? Este es el supuesto de sentencia arbitraria por ausencia de fundamentación convencional debida. Por ejemplo, fíjense, arbitrariedad por apreciación de pruebas con estereotipos de género, desconociéndose los estándares fijados por la Corte Internacional. Voy a pasar esto también. Les quería contar rápidamente, doctrina de la cuestión federal por potencial responsabilidad internacional del Estado. Esto la Corte lo ha usado mucho en Berbisky, en Serena, en Espósito, en Casal. Y 2 palabritas sobre la gravedad institucional, como para cerrar. La gravedad institucional, porque es otra vía que ustedes pueden utilizar, que es la excepción a la regla de la taxatividad de los recursos, es denominada por la misma Corte de Nación como una zona de penumbra, es decir, hasta es difícil de explicar qué es la gravedad institucional. Pero podría sintetizárselo en que son situaciones en las que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo indirecto a la comunidad. Vamos con ejemplo. Cuando un poder avanza sobre otro, cuando lo resuelto conmueve a la opinión pública, cuando la arbitrariedad de lo resuelto es tan palmario que puede afectar el adecuado servicio de justicia, cuando se afectan los intereses de la comunidad, el bien común, la conciencia social, hay una conmoción de la sociedad, supuestos llamados como de gravedad moral, cuando lo decidido impactará en un sinnúmero de casos similares, eso se llama trascendencia social futura. ¿Cómo debe argumentarse? Lo dejo para otra oportunidad. Bien, hasta acá. Por último, quiero decirles que, refiriéndome y cerrando al cuaderno de técnica recursiva, que en él hemos trabajado junto con el equipo del doctor Contegrán con mucha responsabilidad y con mucho compromiso en su elaboración, y en todas las universidades donde hemos ido, yo no quiero pecar de soberbia, pero siempre digo lo mismo, porque en la actualidad no hay un producto igual, actual, en la provincia de Buenos Aires, que contenga todo lo que tiene este cuaderno de técnica recursiva, en lo que respecta a la última jurisprudencia, porque se ha tomado el trabajo
de sacar y agrupar por temático, la última jurisprudencia. Lo que entiendo yo lo vuelve un producto único. Yo espero que puedan servirse de su contenido. Sé que el cuaderno está agotado en formato papel, pero no, doctora, que pueden acceder, está en la página, en el CIJUR, que sea una herramienta útil para aprender, para formarse, porque en definitiva, como les decía, no es un cuaderno puro de técnica recursiva, sino que contiene todos los temas de actualidad de derecho penal acompañados sobre la jurisprudencia nueva, última, sobre la materia. Bueno, con estas palabras cierro mi exposición y les agradezco la atención. Gracias. Nuestro agradecimiento a la doctora y a continuación escucharemos al doctor Fernando Bellido, profesor de esta Casa de Estudios, quien va a exponer sobre la participación ciudadana en el proceso penal a 25 años de la reforma. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a los amigos de la universidad que me invitaron a participar. Siempre es lindo hablar acá en la universidad, que es mi casa, que es donde me gradué, donde soy profesor hace muchos años. Gracias a la Procuración por aceptar que yo integre este panel. No me han bochado, así que eso es importante. Y bueno, voy a hablar de un tema, bueno, gracias a todos, ¿no? Ya están todos saludados, así que vamos a hacerla más corta en eso. Voy a hablar de un tema, cuando vi el temario de qué se iba a tratar esta jornada, esta disertación, dije, bueno, voy a tratar de buscar algún tema afín, que tenga algo que ver con esto, y de esas cosas que a veces me andan dando vuelta en la cabeza y que todavía no le terminé de dar forma. Así que esta charla que voy a tener, no le voy a dar tampoco el título de disertación, pero esta charla que voy a tener con ustedes es un poco un ensayo de algo que venía pensando y que obviamente todavía no está terminado, no está elaborado. Sí, para que quede como disparador, para que los deje pensando. No tengo respuesta a todo lo que voy a plantear, que son 2 o 3 temas, pero me parece un tema interesante y de mucha actualidad. Alejandro, yo te pido que cuando falten 5 minutos me avises, no sé, Alejandro no lo conozco, pero todos lo nombraron, así que... Alejandro, igual son 4 placas conmigo, así que lo mío es tranqui, no pasa nada. Bueno, el tema de la participación ciudadana, ¿no? Yo le busqué este título, Participación Ciudadana, y después me quedé pensando, che, ¿pero es ciudadana o es popular? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿De qué estamos hablando cuando estamos permitiendo que en el proceso penal, que fue algo históricamente cerrado, exclusivamente para quienes estábamos formados de alguna manera en la abogacía o pertenecíamos a alguno de los cuerpos estatales, el proceso penal, desde mi punto de vista, se ha ido modificando, ha ido mutando y hoy es otra cosa, ¿no? Y con eso, un poco la charla va a terminar un poco enfocada en eso, en que el proceso penal que hoy conocemos es otra cosa a lo que hemos aprendido históricamente. Entonces, participación ciudadana o popular. Ciudadanos, sí, según la ley de ciudadanía, quienes nacieron en el suelo argentino o quienes son hijos de extranjeros y hacen el proceso de la Carta de Ciudadanía ante la Justicia Federal. Bueno, todo eso ya lo han visto en Derecho Constitucional, la Ley 346. Y si bien el Código Procesal Penal, cuando sanciona la Ley de Juicios por Jurados, habla de ciudadanos puntualmente, es el único ámbito donde exclusivamente requiere la participación de ciudadanos, el Código Procesal, ya que cumple ahora 25 años en septiembre, y el anterior, tenía intervención de otras personas ajenas al proceso, un poco de prepo, un poco a los empujones. La placa número 2, ahora, por favor. Y eso un poco vamos a ir a escarbar de dónde viene esta participación que tenemos hoy, ¿no? Antes del Código de 1998 teníamos en la reforma del Código Penal como novedad en la suspensión del juicio a prueba, comúnmente conocida como probation, la intervención de la víctima, ¿no? Fue
el primer gran paso que se dio hacia la participación de la víctima, en preguntarle si estaba de acuerdo o no con esa reparación. Bueno, y es un proceso que ya todos lo conocen, ¿no? Pero también estaba la intervención de personas en el proceso de acción privada, en el cual no interviene el Ministerio Público Fiscal, que son los procesos de querellas por delitos de acción privada, los comúnmente calumnias, injurias, violación de secretos, algunos pocos delitos. Pero también había otros campos de participación, como estos artículos que yo acá he titulado, que son los artículos 61, 117, 120, 27, 128, 214 y 215 del Código Procesal Penal vigente, en el cual, ya sea o a modo de testigo forzoso o a modo de colaborador asistente, el Estado le obliga a ciertas personas a que participen en el proceso. ¿En qué caso? Y, por ejemplo, si se dificulta entregar una notificación, se requieren testigos. Si hay que identificar un cadáver y no hay manera de identificarlo por otros medios, se requiere un testigo. Entonces, hay una participación popular, ciudadana, de personas que son ajenas al proceso penal, que es un poco, les digo, forzoso, un poco tironeada, porque la verdad que a nadie le gusta que lo llamen a recibir una notificación en una causa penal o que identifique un cuerpo. Si no es familiar, quizás si familiar también es un disgusto, pero bueno, son intervenciones un poco forzadas, ¿no? Entonces, así arrancamos con el Código de 1998, pero el gran cambio que se dio en el año 98 es la aparición de la víctima como sujeto de derechos, que son los artículos 83 a 88, y con esto el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires vino a cambiar un poco un esquema de modelos inquisitivos que regía a nivel nacional y que hoy subsiste en el ámbito de la justicia nacional, que eso está en proceso de modificación, solamente se ha modificado en Salta y Jujuy, pero hoy la justicia nacional todavía tiene un proceso medio mixto, es un modelo inquisitivo medio lavado, y la víctima, que estaba invisible, porque, a ver, víctimas siempre se existieron, ¿no? Si hay delito hay víctima, salvo podría ser el Estado también, pero víctimas personas físicas siempre hubo. Lo que sí estaba desde un punto de vista tutelar era una víctima invisibilizada, una víctima a la que no se le pedía opinión. El Estado le decía, mira, yo me encargo de tu problema, no, pero a mí no me interesa ir a juicio, no importa, yo soy el Estado y digo que esto va a juicio. Así se regía hasta aquí en la provincia de Buenos Aires hasta el año 98. Y con esta aparición de la víctima aparece como sujeto de derechos. Entonces, la víctima empieza a ser oída, empieza a ser parte de ese proceso, ¿no? Parte en el sentido de una intervención mucho más activa, tanto de no solamente ser sujeto de derechos, sino de poder sugerir medidas de prueba, de intervenir en algunos actos procesales, como por ejemplo pedir la exclusión del hogar de alguna persona que causó lesiones graves en el marco de una violencia doméstica o de género en un domicilio. Un poquito más adelante en solicitar la restitución de un inmueble directamente, sin la intervención del fiscal. Entonces empieza a aparecer como una víctima a secas, sin representación, que se puede dirigir directamente a los órganos tribunalicios para hacer ejercer sus derechos, ¿no? Y también tenemos un supuesto especial, el de la autodefensa del artículo 89 del Código Procesal Penal, que ya existía con anterioridad y que también está en el Código Procesal Penal de la Nación, en el Código LBN, con una sutil diferencia, que en la autodefensa lo que se le permite a todos los habitantes es a defenderse personalmente sin necesidad de un abogado particular, pero en el modelo inquisitivo era, salvo que esto obste o de alguna manera entorpezca el normal desarrollo del juicio, y en nuestro modelo acusatorio, que es mucho más acorde a la Constitución de 1994, no solamente que no entorpezca el proceso, sino que no conspire para que quede en un lugar de indefensión. Entonces, en el anterior modelo era, mira, te permitimos la autodefensa, pero que no nos embarre el proceso. Acá es, che, pero ojo que podés quedar en indefensión y en ese caso no podrías hacer valer tus derechos constitucionales como imputado, ¿no? Entonces, esto es mucho más democrático, esta autodefensa que hoy está prevista en el artículo 89 como parte también de ese derecho de a defenderse por sí mismo sin necesidad de una asistencia letrada. Vamos a la otra placa, por favor. ¿Qué tiene este nuevo modelo procesal penal que tenemos hoy vigente en el año 2023, a diferencia de ese modelo de 1998, que ya le digo, vino con algo importante, que era la aparición de la víctima, pero ahora tenemos otra cosa mucho más amplia, que es, tenemos a partir de la ley 13.943, los criterios de oportunidad y el nuevo rol del particular damnificado, que es una ley del año 2008,
para quienes todavía no cursaron, acá hay muchos alumnos y alumnas, Derecho Procesal Penal, cuando hablamos de criterios de oportunidad, básicamente, y lo voy a decir en lenguaje claro, estamos hablando de situaciones en las cuales el Ministerio Público Fiscal, de acuerdo con la víctima o el ofendido del delito, desiste de la acción penal en pos de una reparación, que esa reparación puede ser económica o un pedido de disculpas o ambas cosas, y en ese caso intentar solucionar el conflicto de una manera voluntaria con la intervención de la víctima. Entonces, cuando aparece en el 2008 este rol del particular damnificado, le dio mucho más a la víctima de solamente la voz en un proceso para que sea escuchada y que sea sujeto de derecho, sino también de manifestar su interés en que si quería que un proceso termine en un juicio oral o no, o que de alguna manera se solucione ese conflicto previamente en algo que era insignificante o de menor cuantía, como así lo llama la doctrina, ¿no? Pero algo también muy importante que aparece con esta ley del 2008 es que se abandona ese modelo clásico de que solamente puede proseguir o continuar la acción penal el fiscal, sino que ahora lo pueden hacer las personas con abogados, es decir, las víctimas o los ofendidos con un letrado que en la provincia de Buenos Aires recibe el nombre de particular damnificado. Y aparece algo novedoso que es que podemos llegar a tener el caso, es muy raro, pero sí se dan algunos casos en la realidad, de que se puede llevar adelante un juicio oral sin presencia del fiscal, porque el fiscal desistió de la acción penal y la víctima con abogado pudo suplir ese rol del fiscal y hacer valer sus derechos. O sea, el Estado le dice, mira, yo perdí interés en hacerlo, porque considero que no hay delito, porque considero que no es el autor, etcétera, por cualquiera de todos los motivos por los cuales el Ministerio Público Fiscal podría abandonar el ejercicio de la acción, pero le dice a la víctima, si usted quiere, puede hacerlo usted mismo. Entonces es una función muy importante, pero nos coloca en algo muy distinto que es, che, tenemos un juicio oral sin fiscal con una víctima con abogado. Es algo distinto. Sigo. En el año 2013 aparece la ley de juicio por jurados. Para esa época también era una novedad porque solamente las provincias que tenían a ese entonces juicio por jurados eran Córdoba, que fue pionera, y la provincia de Neuquén, con modelos bastante distintos al de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y eso de la integración del juicio por jurados, eso vino a consagrar la participación ciudadana, porque la ley de juicio por jurados habla de ciudadanos, en algo que es trascendental, que es el acto, desde mi punto de vista, más trascendental del proceso, que es el acto de juzgamiento. Entonces se integra a las personas del pueblo, sorteadas por Lotería Nacional, según la terminación de su número de documento, en un acto de suma importancia que es el acto de juzgamiento, ¿no? Ciudadanos mayores de 21 años de edad, menores de 75. Entonces algo muy importante también, llegamos a tener entonces un proceso penal que alguien se puede defender por sí mismo sin abogado, que puede ir a un juicio oral sin fiscal y está la víctima con el abogado representante o patrocinante, y que ser juzgado en un juicio por jurados. Entonces, es algo bastante distinto a esa concepción clásica de proceso penal que veníamos viendo. Y otra aparición también, que también viene un poco a modificar un poco todo este esquema, es la ley de amicus curiae o de amigos del tribunal, que era algo que ya se venía aceptando en la doctrina, principalmente en el marco de los procesos nacionales y federales, pero a partir de una acordada de la Suprema Corte de Justicia, luego una ley y luego una nueva acordada, que la última ahora en épocas de pandemia, en el año 2020, regula la intervención de terceros ajenos al proceso en causas de trascendencia importante de que se presenten como amigos del tribunal. ¿Y qué quiere decir esto del amigo del tribunal? Bueno, son personas físicas, así lo llaman la ley, ¿no? Personas físicas, no ciudadanos, no víctimas, no habitantes, personas físicas, o personas jurídicas que, si son reconocidos o especialistas en algún campo o en alguna materia, tanto que hacer científico o técnico, pueden aportar elementos para mejor resolver en un caso. Y obviamente todo esto está reglamentado por la Suprema Corte de Justicia, en qué causas se va a admitir la presentación de amigos del tribunal y con qué limitaciones. El amigo del tribunal no es parte del proceso, interviene ahí puntualmente para aportar ese saber, esa expertise que tiene, y ahí se agota su participación. Pero también es importante, desde el punto de vista de nosotros, cómo estamos vivenciando el proceso, de que alguien tercero, alguien que no tiene nada que ver con el proceso, se presente y tenga algo para decir y ser escuchado. Eso también nos viene a cambiar el esquema tradicional. Y por último, y a mí me parece ahí la consagración de esta participación ciudadana o popular, es la ley de víctimas, que es bastante reciente, que es del año 2019,
y que la Ley de Víctimas vino a ser un reflejo de la Ley Nacional de Víctimas o de la Ley de Protección de Derechos y Garantías de Víctimas, que fue del año 2017, que viene a dotar a la víctima de algo mucho más que es ser sujeto de derechos, que es la representación estatal en causas de trascendencia o en causas importantes, y eso, a ver, como es algo muy nuevo y requiere de una estructura importante, obviamente eso necesita de un proceso de implementación que es bastante complejo y que todavía no está terminado, ¿sí? Ni siquiera está terminado a nivel nacional con la ley del 2017, recién ahora se están cubriendo las vacantes del defensor de la víctima a nivel nacional, así que esto requiere una inversión importante, ¿no? Entonces, el nuevo particular damnificado que puede acusar en el juicio oral, el juicio por jurado popular que te juzga, el amicus curiae o amigo del tribunal, y esta víctima en concepto amplio y esta víctima activa, hacen ese proceso penal nuevo, totalmente distinto a esa concepción clásica que teníamos con anterioridad al año 1998, y que acá empiezan los disparadores, y que es lo que un poco el planteo de esta charla, ¿no? Con este resumen, en dónde estamos parados. Y yo pensaba, ¿cómo nos cae todo esto a quienes estamos en el ambiente, ¿no? De alguna manera, tanto sea como alumnos, magistrados, funcionarios, empleados. Y hay algo que siempre me hizo ruido, y que va desde la época de las mesas de entradas, ¿no? Yo ya llevo 30 años en tribunales, cumplí este año 30 años, desde el año 93 ingresé, y que había cierto ninguneo o cierto maltrato a quien no era del palo, a quien no era un específico penalista, en el caso de los abogados, si venía y te hablaba con algunas palabras que no eran las adecuadas, acertadas, con relación a veces a personas que venían a preguntar y eran corregidas. Entonces, yo me quedé siempre pensando en esto, che, ¿por qué lo excluimos? ¿Por qué no lo aceptamos? Inclusive cuando en la facultad me toca, tanto en Derecho Procesal Penal como en Práctica Profesional, hablar de juicio por jurado, todavía no estaba muy aceptado. Y yo veo las caras y generamos un ida y vuelta ahí con los alumnos y las alumnas, que a muchos todavía les hace ruido el juicio por jurado y lo miran raro, como dice, che, pero ¿cómo nos van a juzgar esto que no estudiaron? Nosotros que estamos estudiando, estamos terminando la carrera, ¿y por qué estos sí, nosotros no? Como que hay algo de eso, ¿no? Entonces, a mí me hacía ruido esto, le pregunté a los que saben, le digo, che, ¿esto tiene algún nombre en el campo de la psicología? ¿Esto existe? Sí, claro, me dijeron. Ay, ¿qué es esto? Sí, esto ya hace más de 100 años, esto ya lo habló Freud, allá entre 1917 y 1920, después siguió Lacan y demás, y esto tiene que ver con el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Y qué es esto del narcisismo de las pequeñas diferencias? Y mira, es una tesis que en realidad lo voy a contar como cuentito, después lo pueden investigar el tema, lo que implica este narcisismo de las pequeñas diferencias es que entre comunidades o entre territorios que son adyacentes o que son afines, las pequeñas diferencias estas no solamente son causales de burlas, sino también de enemistades que inclusive pueden culminar con guerras. Entonces capaz que tenemos no, los franceses son más cultos que los alemanes, no, los alemanes son más estrictos, más formados. Entonces, en estas pequeñas diferencias que tenemos entre los abogados que ejercemos el derecho penal con los que no, entre los que estudiamos abogacía con los que no son abogados, se genera todo este ruido, ¿no? Y cuando hablo de ruido, hablo de algo que genera una interferencia en la comunicación. En un proceso penal donde ahora no es solamente un nicho, no solamente un nicho de abogados, de abogadas y de personas que están de alguna manera relacionadas con esto, sino también hay otras personas. Entonces esto a nosotros nos lleva a reflexionar sobre cómo nos vamos a parar ante esto, qué es una realidad, qué es constitucional, porque el juicio por jurados está en la Constitución desde 1853, qué es una demanda de la sociedad, porque la ley de víctimas no salió solamente por una demanda política. Esto tiene aceptación porque evidentemente, todavía no lo tengo pensado, pero evidentemente había una necesidad popular de participar en la toma de las decisiones judiciales, de estar metido en esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar ahora en un proceso penal donde tenemos un montón de personas que no son del palo, pero que también requieren respuestas y requieren de alguna manera que nosotros nos pongamos a la altura y los integremos, ¿no? Porque por eso prefiero hablar de integración y no de participación de intervención, ¿no? Integremos, el Tribunal de Jurados hoy es un órgano, ¿no? Es un órgano judicial y está en el Código Procesal Penal. Entonces, esto nos va a hacer, primero, repensar cómo nos comunicamos. Y acá, bueno, ya hablaron y ya el procurador estuvo hablando de la comunicación, que me parece que es algo sumamente importante, tanto de los poderes judiciales, los consejos de la magistratura, los propios magistrados, los fiscales, cómo nos dirigimos, cómo hablamos,
Y es mucho más que el lenguaje claro, es dar explicaciones. Yo entiendo que a veces es incómodo. Es incómodo más si el caso es feo. Y más si el caso, mediáticamente o públicamente, puede dejarte ciertas secuelas. Pero me parece que son los tiempos que hoy nos demandan que nosotros nos pongamos a esa altura y que asumamos las consecuencias de todo esto. Yo siempre pienso que cuando nosotros comunicamos, es fácil comunicar cuando dejamos detenido a alguien o cuando se pide una pena alta. Parece que el resto es mala noticia. Entonces la otra la tratamos de, no, que no salga tanto, que no se difunda. Inclusive uno ve los portales de comunicación de los poderes judiciales y hay procesamientos, hay condenas, hay pocas absoluciones. Quizá hay absoluciones en cuestiones que tengan que ver con la agenda pública, en casos que hay cierta empatía popular. Pero entonces nosotros también nos tenemos que hacer cargo y decir cómo comunicamos y qué tenemos que comunicar. Esto es una autocrítica para adentro, para todos los que llevamos de alguna manera adelante alguna función en el sistema judicial. Entonces, la comunicación, tanto de los poderes judiciales o de consejos de las magistraturas, de los propios magistrados y funcionarios, y también, por último, algo que es muy importante y que creo que tiene que empezar esto estar en las cargas académicas de las universidades, en la formación en atención a la víctima, en atención al ciudadano, que es ni más ni menos que derechos humanos, y que esto tiene que estar en los contenidos. A veces los contenidos, tanto en los cursos de formación o de ingreso a los poderes judiciales, Ministerio Público, están basados en lo académico, en saber los contenidos académicos. Pero me parece que falta un poco en cuánto nos empapamos de esto que es la atención al público, que es algo básico, o cómo nos comunicamos, y cómo también el día que seamos magistrados o funcionarios o fiscales, cómo vamos a tolerar las presiones mediáticas, las presiones populares, el dilema que hoy día a día tienen los fiscales entre el criterio objetivo, aún en favor del imputado, y el interés de la víctima que le pide que no acepte el juicio abreviado, que no acepte la suspensión del juicio a prueba, y el fiscal que tiene que tener un criterio objetivo. Bueno, son todos desafíos, todos dilemas nuevos que nos traen. Nos traen este proceso nuevo, que es un proceso, y con esto cierro, es un proceso muy distinto a ese proceso de intentar averiguar si hubo un delito y quién o quiénes son los autores, o al de un proceso penal como límite del poder punitivo. Hoy el proceso penal es protectorio. Vean la acordada 3964, y hoy el proceso penal, además de medidas cautelares para asegurar el sometimiento a proceso del imputado o evitar el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio, también protege a la víctima. Ya en el Código del año 98 estaba la seguridad de la víctima, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio oral. Entonces hoy el proceso penal, de alguna manera, es otra cosa. También protege a la víctima, también de alguna manera interactúa con el sistema de seguridad. Muchos me dirán, no, pero mira que el derecho penal llega tarde porque una vez que el hecho se cometió y nosotros no tenemos nada que ver con la seguridad. Disiento levemente, yo creo que hoy somos parte del sistema. Veamos esto de la acordada 3964 y las medidas de protección para la víctima, casos de violencia de género, botones antipánicos, vigilancias discontinuas, restricciones perimetrales, etcétera. Eso es algo nuevo, eso es novedoso, eso hace 20 años atrás no existía. Entonces hoy el proceso penal es algo muy distinto, que está en cambio, que está en evolución, y que es lo que nosotros no teníamos cuando comenzamos a trabajar en tribunales hace 30 años atrás o hace más años. Bueno, esta es una posición personal, estoy en una charla de la Procuración, así que no es la posición de la Procuración, lo quiero aclarar para que nadie tenga problema, pero bueno, lo quería hablar para que, ya les digo, esto nos quede dando vueltas en la cabeza como disparador, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Vamos a convocar al señor decano, al doctor Walter Fernández, para hacer entrega de unos diplomas a quienes han disertado en esta tarde. Cuando nos retiramos luego de la primera charla para una pequeña entrevista con el doctor Contegrán, tuvo la generosidad de dejarnos para nuestra biblioteca
2 ejemplares de perspectivas constitucionales, administrativas y convencionales del Ministerio Público, en Derecho Argentino y Comparado. Así que a los alumnos de abogacía sepan que uno va a ir destinado a la Biblioteca Mariano Moreno de nuestra sede Morón y la otra la de nuestra sede central de la calle Lima. Así que muchas gracias, doctor Contero. Bueno, simplemente también, como dicen a veces en la televisión, o PNT, no, esto es un chivo directamente, como dicen, ¿no? Vamos a tener bastantes actividades, el otro día lo veíamos con los directores de carrera, con el doctor Combi, con el doctor Loturco, con el doctor Noivan, con el doctor Chumbita, con el doctor Espinosa, bastantes actividades de acá a fin de año. Por ejemplo, el 13 de septiembre vamos a tener la réplica de lo que fue una charla interesantísima sobre transformación digital con el subsecretario de Informática de la Corte, el doctor Matías Álvarez Schaffer. El 25 de septiembre, Dios mediante, acá en Morón, tendremos la presencia de un secretario de Corte, el doctor Camps, también en una cuestión también eminentemente procesal. Y después, bueno, la frutilla del postre del año sería un congreso internacional que se desarrollará en la sede de Lima, donde también de alguna manera ya les vamos a ir informando, por eso estén atentos a las redes y a las comunicaciones que vayan surgiendo de nuestra universidad. Nada, simplemente como un simple testimonio, un pequeño recuerdo, digamos, del paso por acá, por nuestra casa. Queríamos dejarle unos diplomas para aquellos que disertaron especialmente. Invitamos a que se acerque en primer término el Procurador General, doctor Julio Conde Grant. La responsable del Centro de Información Jurídica, CIJUR, doctora María José Rodríguez, por favor. La doctora Carolina Crispiani, jueza del Tribunal en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial La Plata. El doctor Fernando Bellido, por favor, profesor. Agradecemos a todos los expositores, a todos los presentes. Queremos aclarar que los certificados de asistencia van a ser remitidos por correo electrónico. De esta forma, damos por concluida esta actividad. Que tengan una muy buena tarde.